Saludos, soy Wilmary Mena Santiago. En este reportaje, Casibaupil habilita su yucayeque. Conocerán al Concilio Taíno de Puerto Rico, Cuatumacua Boriquén. Este concilio, compuesto por chicos y grandes, trabajan para mantener sus siembras de conucos y actualmente para recrear la Plaza de las Mujeres. En esta finca en Calley tienen un bohío que les tomó más de 3 años construir y hasta su plaza central. Los invito a que observen al Concilio Taíno Guatumacua Boriquén como yo los conocía en el Centro Ceremonial Indígena de Caguanas en Utuado, realizando sus areitos y las mujeres confeccionando el casabe en los burenes. Veamos.
finales del siglo XX, Casivaupil, cacique del concilio taíno Guatumacua Boriquén, rescató este acervo cultural que se pensaba estaba perdido. Ahora me dirijo al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe a un encuentro de investigaciones arqueológicas para conocer cuál es el punto de vista de los especialistas. ¿Cuál es la percepción de los arqueólogos, historiadores y los especialistas en biología y genética? Veamos. Los arqueólogos tenemos diferentes perspectivas en relación a todo el movimiento de concilios taínos, lo que llaman neotaínos en Puerto Rico. Algunos arqueólogos no están de acuerdo con ese movimiento porque dicen que se está creando toda una fantasía donde cultural no hay. El legado indígena ha sido muy particular, pero no incluye otras manifestaciones que estos grupos profesan. En mi percepción particular es la siguiente. Me parece que los grupos taínos que se han ido desarrollando en Puerto Rico, que son muchos y diversos, tienen una función que realizar dentro de la sociedad puertorriqueña. Ellos están reclamando una herencia, una descendencia de la época taína que yo creo que es meritoria, y de hecho hemos estado el día de hoy hablando sobre diferentes temas arqueológicos, donde se ve realmente que sí hay una evidencia arqueológica, el DNA también de nuestra herencia biológica que también tenemos de nuestra época taína. Yo creo que es importante respetar esa posición de esos grupos y que muchas veces nos ayudan a los arqueólogos a proteger los yacimientos, a estudiar las evidencias culturales arqueológicas, y no debemos descartarlo o decir que pues, no son personas que estén científicamente capacitadas. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico tiene derecho a proteger, preservar, apoyar la herencia taína en la manera en que lo crea más conveniente. Nosotros los arqueólogos lo hacemos estudiando la arqueología científicamente, promoviendo la creación de museos, publicando libros, dando conferencias como hoy sobre este tema de la arqueología. Y los grupos taínos pues muchas veces participan en estos eventos también. Pues estos grupos que se les llama neotaínos, aunque yo entiendo que no les gusta mucho ese término, ¿verdad? Pero que pues se han creado varios grupos que están tratando de recuperar las raíces indígenas de Puerto Rico, retomando, ¿verdad?, antiguas costumbres, creencias, ceremonias, etc. Pues yo creo que es muy importante que todo ese bagaje cultural pues, se recupere, que aquí pues se había perdido, ¿verdad? O por lo menos hubo un tiempo en el que como que nadie hablaba de eso, era todo pues, cuestión del pasado. Se creía que con la llegada de los españoles pues realmente la cuestión indígena había desaparecido por completo, pero pues con nuevos estudios que se han hecho, pues se ha visto que no, que hay mucha sobrevivencia indígena, tanto en el lenguaje, en las costumbres, en la comida, pues en muchas cosas, ¿no? Hasta ahora pues en el DNA que hemos visto estos nuevos estudios, así que pues yo creo que es importante que ellos retomen, ¿verdad?, todas estas costumbres. He visto que muchas veces hacen un poco de sincretismo, tomando cosas de Sudamérica, de Mesoamérica, incluso de Norteamérica, y que eso a veces pues les resta un poco de credibilidad ante la sociedad. Y yo creo que pues deben de enfocarse un poco más en estudiar bien, ¿verdad?, las fuentes y pues toda la literatura que se ha escrito sobre los indígenas de aquí, del Caribe, de Puerto Rico, de la española, y pues tratar de enfocarse más en ese tipo de información que hay más local. Los grupos que se denominan indígenas en Puerto Rico prácticamente es un fenómeno que empezamos a verlo con consideración cerca de la década de los 80. Esto tuvo que ver mucho por la gran cantidad de hallazgos arqueológicos que comenzaron a darse en la isla, batalles en el área de Mayagüez, excavaciones también que se dieron posteriormente después en zonas como Jácana, y pues todas las investigaciones arqueológicas que fueron de alguna forma sacudiendo o de alguna forma trayendo noticias nuevas. Estas investigaciones en el campo de la arqueología
pues ocuparon un radio bastante amplio a través de la isla y se van a ventilar mucho en la prensa, en los medios de comunicación, y que también son de alguna forma alentados por los trabajos que hizo el doctor Martínez Cruzado en el recinto de Mayagüez sobre el ADN mitocondrial indígena y sobre todo cómo uno podía de alguna forma, en una muestra de cerca de 800 casos que se examinaron, que había cerca de un 63% de esa población que provenía de mitocondrial indígena, y que prácticamente eso lleva a mucha gente a que empezaran a reclamar una herencia de indígena, pues prácticamente que corría por sus venas o por su sangre, y se empezó a generar un debate que lo vimos también en periódicos como El Diálogo, en artículos como Tainofilia versus Negrofobia, donde de alguna forma planteaba la posibilidad de que era de alguna forma mejor identificarse con las corrientes indígenas que con la sangre africana, que corría en parte en el componente del pueblo puertorriqueño. Y de alguna forma vimos entonces un debate a nivel del país completo sobre este asunto de cuánto indígena teníamos en la composición del pueblo puertorriqueño. Pues estos grupos que se denominan, por ejemplo, algunos taínos, otros que vienen también con una influencia más mesoamericana, pues tienen sus diferencias y tienen sus controversias entre unos y otros, así que tampoco son grupos que son totalmente homogéneos. Hemos tenido algún tipo de contacto con ellos en términos de estar en actividades, haberlos invitados también aquí a la universidad a que pues tuvieran interacción con los estudiantes, y de alguna forma como historiadores básicamente los vemos también como promotores de aspectos culturales, sobre todo este legado indígena, que ellos han sido pues bastante en un sentido bastante celosos de estudiar las crónicas. Hay que también recordar que muchas de las crónicas de la conquista pues de alguna forma ni siquiera podemos estar seguros que eso era lo que representaba el pasado, ¿no? Hay que recordar que los españoles pues de alguna forma en las crónicas ajustaban la visión histórica a la realidad, lo que ellos entendían que debía estar escrito, y que de alguna forma estos grupos han tratado de reproducir aspectos culturales de ese legado indígena. También ellos tienen un alto sentido de espiritualidad, reclamando lugares como lugares santos, lugares sagrados, como fue el pleito que se generó en Caguana y que el Instituto de Cultura tuvo que ir a los tribunales para la reapertura del parque. Y eso sin lugar a dudas tienen un espacio, están ocupando un espacio en el debate, ¿no? El gran hecho es realmente si el discurso del Estado va a reconocer aquí que exista una tribu indígena en este lado taíno, ¿no? Ese es prácticamente lo que de alguna forma no hemos visto, por ejemplo, que el Estado reconozca ese tipo de realidad. Sí las aportaciones culturales que hacen, sí en términos de promover su visión de mundo, y como ellos, por ejemplo, pues utilizando como el ADN mitocondrial, pues tienen por una forma de declararse de alguna forma taínos, viviendo en el siglo XX o en el siglo XXI, y es sin lugar a dudas pues parte de una controversia que tenemos al respecto. Como punto de vista cultural, como punto de vista del comportamiento, de compartir por ejemplo los conocimientos históricos culturales, pues nos parece que juegan un papel interesante. Ya en términos del Estado, o sea el discurso oficial del Instituto de Cultura puertorriqueña, pues ciertamente no ha habido un reconocimiento de que exista por ejemplo una tribu indígena aquí. Sí que hay rasgos sin lugar a dudas en la cultura puertorriqueña del legado taíno, y que de alguna forma pues son cosas que se ven. El que tengamos un ADN mitocondrial predominantemente indígena, pues de alguna forma pues tampoco eso puede significar que ciertamente por tenerlo tú eres indígena per se, como si lo tienes también africano no significa que seas africano, sino que eso forma mucho como tú eres criado, dónde has sido criado, en las vivencias que hayas tenido. Así que en términos reales pues reconocemos la aportación de estos grupos y pues de alguna forma interactuamos con ellos y los felicitamos por la forma que ellos trabajan, y hay un grupo de estos muy serios que cada día quieren hacer lo mejor por Puerto Rico. Cuando nosotros en nuestro laboratorio comenzamos a trabajar con el ADN mitocondrial indígena en Puerto Rico, ya en Puerto Rico existían el grupo de concilio taíno que dirige Martín Veguilla. Ellos comenzaron, hasta donde yo sé,
comenzaron haciendo trabajos en actividades de cultura puertorriqueña, donde le enseñaban a los presentes los areitos taínos, y también pues han desarrollado cursos de cómo hacer vasijas, incluso música taína. Y la cuestión es que cuando comenzaron a salir los resultados de que el pueblo puertorriqueño tenía un alto nivel de ADN mitocondrial de origen indígena, ellos se interesaron obviamente en este estudio y muchos de ellos pidieron que le hiciera pruebas. En términos generales, el grupo pues no tiene una ascendencia indígena mayor que la que tiene el pueblo puertorriqueño común y corriente. Sin embargo, pues tienen un amor mucho más grande, a pesar de que el pueblo puertorriqueño en general hemos encontrado que tiene un amor bien grande por los taínos. Te puedo decir que fácilmente el 90% de los puertorriqueños comunes y corrientes de la calle, que puede que no sepan nada de los taínos, pero que tuvieran ADN mitocondrial de origen indígena y nosotros así se lo comunicáramos, pues se alegraban. Yo creo que la gran mayoría del puertorriqueño siente cierta identidad con el pueblo taíno, pero entonces el grupo de Martín Veguilla pues lo ha tomado más una cosa más espiritual y más propia, ¿no? Más propia de su corazón, y así es como yo por lo menos lo veo desde acá afuera, la persona que no he participado del concilio taíno, pero que estimo mucho y simpatizo mucho con esa espiritualidad y esa cultura, y que entiendo también que hacen una aportación al pueblo de Puerto Rico, donde le demuestra y les educa sobre el pasado taíno nuestro. Conozco personalmente desde hace muchos años a Martín Veguilla y el grupo Guatuma Cuba Aborigen. También está mi gran amiga Elena Flores, que es de la Sociedad de Archivistas. Y es un grupo muy interesante porque ha ido mucho a las charlas que yo he dado. Y entonces es también el grupo residente del Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín, que ha realizado pues, muchas veces sus areitos ahí en una ceremonia que se llama Noche Ancestral, que dirige la doctora María Eugenia Rivera. Y allí ellos pues es una cosa muy interesante, porque aunque la intervención de ellos pues se supone que dure pues 45 minutos, ellos bailan durante horas, o sea, siguen y tú los ves pues haciendo sus ceremonias, y es algo que ellos sienten. También es un grupo que se educan, o sea, me refiero que ellos leen las crónicas, leen pues Fray Ramón Pané, todos los libros que se han escrito sobre mitología, también son artesanos, hacen sus propios tambores, así que es un grupo que merece todo mi respeto, de verdad, que ellos hayan dedicado pues ya muchos años, toda una vida se puede decir, en buscar de esas raíces culturales indígenas. Y no dudo que hayan también otros grupos igual de genuinos, pero yo doy fe, ¿verdad?, que ellos están buscando algo que tienen como una conexión espiritual con todo esto de lo taíno, ¿verdad? Y lo tratan de alguna manera con mucho respeto. O sea, así que para mí pues los conozco muy bien y entiendo que están haciendo una gran labor. Espero que este recorrido cultural los haya remontado a las historias leídas en los diferentes centros educativos.